En esta jornada la Asamblea General se reunió de manera extraordinaria para homenajear a Danilo Astori. Los detalles los tiene Matías Garro. Adelante, Mati. Exactamente, compañeros. Hoy sesionó la Asamblea General, como bien decías tú, Stephanie, para homenajear a Danilo Astori, fallecido el 10 de noviembre del 2023. Una emotiva sesión que contó con varias figuras jerárquicas, con varios integrantes del actual gobierno y también del gobierno electo. Estuvo, por ejemplo, el expresidente de la República, José Mujica, quien no formó parte de toda la sesión, que fue bastante extensa por la cantidad de participantes que hicieron uso de la palabra, pero estuvo un buen rato allí en la Asamblea General, viendo cómo se desarrollaba esta sesión. Mujica se retiró, reiterando lo que ya había dicho hace un mes aproximadamente, donde destacó que entendía que tenía una gran deuda con Astori por en su momento no haber dado una batalla, no haber discutido en profundidad para que fuera candidato justamente a presidente. Por otra parte, también estuvo el presidente electo Yamandu Orsi, quien estuvo también allí gran parte de la sesión. Vamos a compartir lo que decía Yamandu Orsi. Generó, instaló, no solo él, yo creo que también viene una línea de otros actores como el propio Echeverri, donde se instala una especie de política de Estado implícita que tiene que ver con esa mezcla de prudencia y audacia necesaria para el manejo de la economía. ¿En lo personal qué recuerda de él? ¿Alguna instancia en particular? Yo tenía con él mucho respeto, porque era de las personas que cuando hablaba, cuando te dirigía la palabra, cuando te decía algo, era contundente, ¿no? Entonces, yo no pertenecía a su sector, los encuentros que tenía eran desde ese lugar que uno te abruma, porque leí muchos libros, me acuerdo cuando estudiaba historia, también estudiábamos historia económica y era nuestra referencia, pero Danilo nos acostumbró a que esas personas que no le sobraban las palabras, cada una era un dardo. Hay frente amplistas que lo destacan como una persona que, antepuso los intereses del Frente Amplio ante los personales. ¿Usted lo ve un poco así? Por supuesto. Él pudo haber sacado ventaja política teniendo otra posición, pero como la honestidad intelectual que tenía y académica era tan fuerte, y el compromiso político era tan fuerte, que él sabía que a veces tenía un costo su posicionamiento. Y hoy lo agradecemos, pero en su momento no tuvo ninguna duda en hacer eso que no es fácil encontrar, que es ir por lo que se piensa, aunque tuviera la desventaja de ser las palabras que de repente todos menos queríamos oír. También estuvo presente en este homenaje el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien destacó que Astori cambió un poco la mentalidad de los frente amplistas en temas como, por ejemplo, estar en contra del Fondo Monetario Internacional. El homenaje que hoy le tributó todo el sistema político a Danilo Astori es no solo una gran expresión de la vitalidad de nuestra democracia, como se ha destacado, sino el reconocimiento de una figura muy relevante en la vida política del país, muy marcante, con una influencia muy importante en lo que fue los cambios, la modernización, podríamos decir, del pensamiento de la izquierda uruguaya, en la medida en que aquellos eslóganes clásicos de no pagar la deuda externa, de romper con el fondo, de nacionalizar el comercio exterior, se fueron desvaneciendo por la influencia intelectual de Astori, que en los 15 años de gobierno del Frente marcó como consecuencia este cambio hacia una izquierda que aceptaba no solo la democracia política, sino también las razones y las reglas de la economía de mercado, de la libertad comercial establecida en la Constitución. Eso hizo que incluso muchas veces discrepara con su propio partido y que mostrara perfiles de independencia intelectual, de sentido de responsabilidad cívica que lo caracterizaron. Aún en momentos muy complejos y en algunas cosas muy importantes, como fue, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, en la cual nos acompañó, o en su tiempo en el programa forestal, por ejemplo, que fueron transformaciones fundamentales en la estructura del país. De modo que aquí hoy estamos recordando a un hombre de pensamiento, a un gran político, a un gran demócrata,
y a una gran figura en todas las dimensiones en que se puede tener, además a un adversario leal, con hidalguía, con jerarquía, con caballerosidad, con la calidad en todas las expresiones de la vida humana. Por su parte, el nacionalista Sergio Botana destacó el hecho de que Astori fue presentado ante el Fondo Monetario Internacional por Tabaré Vázquez como una señal de garantía. En el 89, Danilo protagonizó una cosa que es muy difícil en el Uruguay. Encabezó todas las listas del Frente Amplio. Eso se produce solamente en el caso de candidatos a la presidencia. Pocas veces en un candidato a la vice. Bueno, pasó con Danilo. Entró por la 1001, que era porque el acuerdo era que entraba por la lista mayoritaria. Ya había hecho e hizo después, presidió la comisión de programa del Frente Amplio. Con Ceregni prepararon el advenimiento del Frente Amplio al gobierno. El vencer esas barreras que le hacían imposible a la izquierda llegar al gobierno. El propio nombramiento de Danilo Astori, la propia proposición de Danilo Astori como ministro en la sede del Fondo Monetario Internacional, que no era tan buena palabra en ese momento. Creo que es parte de esa simbología. Acá está el protagonista, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias fue el que les dijo, junto al doctor Tabaré Vázquez allí, acá tienen presente al futuro ministro de Economía. Claro, habría que dar garantías. El Uruguay tenía que dar garantías y era el modo de darlas. Y de verdad que Danilo era una garantía para todos. Era una garantía en su formación, era una garantía en lo intelectual, pero era una garantía en su personalidad. Un hombre prolijo de las finanzas como ministro, pero también de las finanzas de la facultad, cuando le tocó ser decano. Creo que salvó al Uruguay de muchas tentaciones de muchos. Hizo la reforma tributaria del 2007, incorporó el IRPF, bajó el impuesto al patrimonio a una mínima expresión, inventó aquel mecanismo del 25% del IRAE y el 7,5% móvil según el retiro de las utilidades. El aporte patronal lo bajó al 7,5%. Cambió el perfil del endeudamiento del país, cosa que a mí no me gusta mucho, pero generó el endeudamiento mayoritariamente en moneda nacional, produjo ese cambio de tendencia con la idea de tener mayor autonomía, mayor libertad de determinación. Por último, vamos a compartir con ustedes la palabra de Germán Coutinho, quien destacó que Astori, por su calidad técnica, es de las figuras que no se van a olvidar. Como colorado y republicano, no tengo la más mínima duda de que el contador Astori representó los mejores valores de la democracia uruguaya y trascendió los partidos políticos con su actuación mesurada, responsable y criteriosa. A un año de su partida, en realidad fallece un 10 de noviembre, también la parte humana de todos aquellos que no tenemos o perdimos a algún ser querido, o a nuestros padres, o a un amigo, o su propia familia, algo que uno empieza a convivir o a vivir, pero definitivamente también siempre siente esa ausencia. Pero principalmente esa ausencia el primer año, la primera Navidad, el primer Año Nuevo, el primer cumpleaños, esa ausencia en el primero de cada una de las cosas tan reales de esta vida misma que hoy tenemos y que sobrevivimos
y que cada uno lo hace a su experiencia, donde nadie hace experiencia en cabeza ajena. A lo largo de su carrera ha combinado su experiencia como economista con un papel fundamental en la construcción de políticas públicas y un liderazgo político detrás de los necesarios consensos. Fue un político completo y pocos lograron semejante recorrido por la institucionalidad del Uruguay. La mayoría de nosotros nos quedamos con la imagen del ministro de Economía solvente y ortodoxo, que contribuyó fuertemente a que nuestro país obtuviera la necesaria confianza de los mercados. Por último, comentarles que el presidente electo Yamandu Orsi continúa trabajando en el marco de esta transición. Siguen aguardando información vinculada a cada una de las carteras para comenzar a trabajar en los diferentes temas, en las diferentes prioridades que tendrá el futuro gobierno. También señaló que queda pendiente una conversación con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, vinculado al tema Arasatí. Por último, mencionarles un dato vinculado a lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Allí fue designado como subsecretario Hugo Barreto, una persona que tomó trascendencia hace poco tiempo porque fue el representante legal de Biorgan, quien fue despedido de la Secretaría de Inteligencia del Estado luego de que en la segunda vuelta manifestara su apoyo a Yamandu Orsi. Estuvimos conversando con fuentes cercanas a él, sigue siendo su representante legal y entiende que este tema se va a resolver antes de que finalice el gobierno de Luis Lacalle Pou. Estas son las principales novedades, compañeros. Siguen ustedes desde Estudios. Muy bien, te agradecemos, Matías, por esta completa información.